Recibimos a esta hora en TPA Noticias Matinal a Javier Escalada, que es el presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Javier, buenos días, lo primero. Buenos días. Bueno, la semana que viene celebran, si no me equivoco, el Congreso Nacional con la obesidad como factor de riesgo COVID en el centro. Plantean, por ejemplo, cesta de la compra, alimentos prioritarios ante la crisis económica. ¿Ha cambiado nuestra cesta de la compra? Bueno, desde luego, el confinamiento al que estuvimos sometidos obligatoriamente, sobre todo en la primera ola, hizo que muchas veces en muchas familias se recurriera a alimentos que quizá no eran los más habituales en su cesta de la compra, fundamentalmente por situaciones de ansiedad que creó la propia situación de confinamiento. Y desde luego se detectó un incremento, por ejemplo, de consumo de snacks, de bebidas alcohólicas y demás que, bueno, pues después de la apertura parece que vuelve un poco a su ser previo, pero en algunos casos se ha quedado, sí. Es decir, leía el otro día yo, no sé si era un nutricionista, decía que comer bien es barato, pero comer mal es más barato. Desgraciadamente tenemos que decir que esto es así, a pesar de que se están intentando hacer medidas o tomar medidas para que aquellos alimentos menos saludables pues estén más gravados desde el punto de vista económico, aún así el comer saludable sigue siendo caro. Verduras, hortalizas, bueno, propia carne y pescado de alta calidad, por así decirlo, son más caros que cualquier comida rápida, y es que además es más laborioso el hacer una alimentación saludable y desgraciadamente parece que menos atractiva, sobre todo a veces para sectores de la población más jóvenes, ¿no? Otro de los puntos que van a abordar es la educación en las personas con diabetes tipo 1. ¿No se hace lo suficiente? Me pregunto yo, ¿qué deben de tener en cuenta estas personas y sus familias? Bueno, es que la educación diabetológica es la piedra angular para la diabetes, para el tratamiento en cualquiera de sus formas. Es verdad que tenemos el Congreso muy orientado esta vez quizá en diabetes tipo 1, porque la tecnología se está incorporando mucho a esta enfermedad. Disponemos de monitorización continua de glucosa, sistemas que permiten el tener niveles de glucosa medidos sin necesidad de pincharse, y esto debe de acompañarse de un programa de educación para los pacientes, para las familias y también para los propios sanitarios, que tenemos que enseñarles y ayudarles a llevar esta situación. Y aquí un papel fundamental, y me gustaría poder comentarlo, es el de educador, educadora en diabetes, enfermeras especializadas que desgraciadamente no tienen reconocida su especialidad y que, como digo, son fundamentales para que esta enfermedad crónica, como todos sabemos, pues se intente llevar lo mejor posible. Así que sí que es muy importante la educación, sí. Perdone porque no soy experto en esta materia de la diabetes. Habla de enfermeras especializadas que están en centros de salud, en hospitales, y que lo que tratan es... ¿Hablamos de educar a usar esas nuevas tecnologías para el bien del enfermo o a concienciar de lo importante que es medirse y actuar? Pues la educación engloba todo. Es educación en cuanto a la conciencia de enfermedad. Hay que asumir que es una enfermedad, como digo, crónica, que a veces aparece en edades muy tempranas de la vida. Educación en aspectos nutricionales, en un estilo de vida saludable que incluye la actividad física. Hay que enseñar qué puede esperar uno de los fármacos, riesgos de hipoglucemia, fundamentalmente si hay insulina, la tecnología que acabo de nombrar, y aquí son fundamentales tanto los profesionales que nos dedicamos a ello, médicos, por así decirlo, como las enfermeras, que fundamentalmente son enfermeras educadoras en diabetes, que generalmente están en el entorno hospitalario, en las consultas de endocrinología, pero que también estamos intentando que tenga una presencia notable en los centros de salud, puesto que también, sobre todo la diabetes tipo 2, se lleva en estas situaciones, ¿no?, en los centros de atención primaria. Y en los colegios, le pregunto, ¿se hace lo adecuado con nuestros niños para que sepan comer bien y atender estas cosas, como la diabetes, por ejemplo? Bueno, me alegro que me haga esta pregunta, porque hace muy poquito en Twitter una tuitera comentaba, bueno, sacaba un menú escolar de cuando estaba ya en el colegio, que no hace mucho, y ella misma se preguntaba cómo seguía viva con ese menú. Desgraciadamente, en algunos sitios todavía los menús escolares dejan mucho que desear, pero no podemos olvidar que hay una normativa al respecto, ni más ni menos del año 2011, en el que ahí ya se aconseja, y podría decir que se exige, que en los menús escolares detrás de ello haya un especialista en nutrición, un nutricionista, para poder moderarlos de la mejor manera posible, y que además ya se están dando pasos en el sentido de eliminar, por ejemplo, pues máquinas expendedoras de alimentos no saludables, vamos a decir. O sea que
aunque poco a poco creo que en este sentido vamos en buena dirección, pero hay que seguir trabajando en ello, sin duda. Perdone, ¿y le consta a usted que sí se está teniendo en cuenta la opinión de los nutricionistas a la hora de elaborar los menús de los colegios? Bueno, supongo que si les preguntamos a ellos la respuesta no va a ser muy favorable, porque sí que es verdad que creo que cada vez tenemos más conciencia de la necesidad de su presencia, tanto en entornos claros como puede ser la endocrinología, pero también ya se empieza a dar algunos pasos en la atención primaria, pero en estas situaciones que todavía es más de educación social y que engloba a toda la población, me temo que su presencia no es del todo lo satisfactoria, lo completa que nos gustaría. Así que en ese sentido habrá que seguir haciendo el esfuerzo. Hacía usted mención a ese tuit de ese menú de hace años que nos explicaba cómo estaba viva, y lo recuerdo, ese menú creo que daba la opción de tomar helado todos los días, si no me equivoco. Quiero decir, ¿es el azúcar el gran enemigo ahora? Es que, bueno, volvemos un poquito al principio, ¿no? Que estamos comentando, alimentos saludables más caros, los menos saludables más baratos, además son más apetecibles desde el punto de vista, ¿no? del propio paladar. Y efectivamente, pues ahora mismo existe mucho azúcar oculto en muchos alimentos que a veces uno ni se lo plantea, ¿no? Hay muchos snacks que incluso son salados, pero el salado, ¿cómo es que tiene azúcar? Bueno, pues se le añade azúcar a veces para potenciar su sabor, pan de molde, algunos cereales, por supuesto, zumos envasados a los que además del azúcar natural que tienen se les añade azúcar. O sea, hay azúcares ocultos por muchos sitios. Y luego está el tema de los alimentos ultraprocesados, que casi podríamos decir que no son alimentos, son un producto, porque es el resultado de una mezcla de muchísimas cosas que desde luego son una fuente de grasas no saludables, de exceso de azúcar también, exceso calórico, y todo esto es lo que da lugar pues, al problema que es el centro de nuestro congreso, ¿no? Que es el tema de la obesidad, desde luego. Para que la gente tenga las cosas bien claras, cuando nos están viendo en casa y a lo mejor están a punto de salir al supermercado, cíteme un par de alimentos o productos, mejor dicho, ultraprocesados. Bueno, pues dentro de los productos ultraprocesados tenemos las clásicas pizzas o hamburguesas, pero también, como acabo de nombrar, no hay que olvidar que los cereales que a veces cogemos con la mejor intención de hacer un desayuno saludable, los más refinados, estos también son una fuente importantísima de todas estas sustancias que estamos diciendo, ¿no? Los postres lácteos azucarados, golosinas, bollería, todo este tipo de cosas, carnes procesadas, embutidos, todo esto son ultraprocesados. Me pueden decir, bueno, el aceite de oliva virgen también es un ultraprocesado. Es verdad, porque ha habido un mecanismo y un proceso para conseguirlo, pero hay ultraprocesados que se salvan un poquito de esta lista que acabo de nombrar, como podría ser el propio aceite de oliva o algunas conservas de verduras o de legumbres que, insisto, se saldrían de esa lista. Pero en general, todo lo que he nombrado inicialmente, esto no debería de estar, al menos habitualmente, en nuestra cesta de la compra. Denos alguna pista para comer bien. Por ejemplo, en mi casa, con los niños, tenemos ese circulito de colores, cogemos verdura, hidrato, proteína, de una manera equilibrada. ¿Esta es una manera buena de hacerlo, quizás? Sí, bueno, yo remitiría a la dieta mediterránea, que se nos llena la boca muchas veces de hablar de dieta mediterránea, la aplicamos muy poquitas veces. ¿En qué se basa? Pues en el predominio de hortalizas, de verdura, de fruta, si metemos cualquier tipo de cereal, a ser posible que sea integral, pescado fundamentalmente, algo de carne y aceite de oliva. Por supuesto, los frutos secos también pueden estar. Pero el resumen general sería, echen mano de cualquier alimento lo más natural posible, lo menos procesado posible y muy probablemente acierten, como regla general. Y quizás aquello que se decía de comer un poco de todo y mucho de nada. Sí, efectivamente, bueno, pues muchos de estos refranes o dichos que llevan tanto tiempo entre nosotros tienen mucha razón en esto, y esto también es una de las cosas, ¿no? Conviene que hagamos una alimentación lo más variada posible para que desde el punto de vista nutricional pues no tengamos ningún déficit, puesto que en cuanto restringimos cosas podemos o corremos el riesgo
de quedarnos también deficitarios en algunas otras. Así que en ese sentido hay que tener cuidado, sí. Comer bien es salud, pero también es estética, está muy ligado a la estética y ahora hay muchas dietas de moda y yo le quería preguntar por la del ayuno intermitente. No sé si es bueno, si es malo, la verdad es que me falta información al respecto y no sé si usted me puede aclarar algo. Pues mire, le voy a dar un dato que puede que parezca sorprendente porque a continuación lo voy a matizar. Bueno, los médicos utilizamos una base de datos para buscar artículos cuando necesitamos hacer una revisión sobre algo que se llama PubMed, y si usted mete ahí el término ayuno intermitente, en inglés, le salen en los últimos 5 años 29.000 artículos. O sea, información parece que hay de sobra. Sin embargo, hace muy poquito, no hace ni 2 años, en una revista muy prestigiosa, el New England of Medicine, que es una revista puntera en medicina, hizo una revisión del tema y venía a resumir que a pesar de todo lo que se ha hecho, hay mucha información a nivel de animales, a nivel básico que llamamos, y no tanto en humanos. En humanos nos falta todavía información, sobre todo en aquellas personas que presentan enfermedades, como puede ser la diabetes que antes comentábamos. Entonces, sí que parece que puede haber beneficios, sobre todo en gente joven de mediana edad sin muchas patologías. El ayuno bien llevado y bien seguido por expertos puede tener beneficios, pero luego hay que tener en cuenta que si hay patologías concomitantes hay que tener mucho cuidado. Se pueden producir hipoglucemias en caso de diabetes, con las embarazadas y en caso de lactancia no se recomienda. Y bueno, insisto, con cualquier patología de base habría que consultar con un especialista. Es decir, no es un no, ¿por qué no? Porque además yo siempre he creído que no hay una solución para todo el mundo, hay que adaptarse a cada circunstancia, pero hay que hacerlo con conocimiento y en manos de expertos. A eso le iba a decir, ¿no? Las personas que deseen adelgazar o llevar una vida más saludable, lo más correcto, lo más idóneo es ponerse en contacto con un profesional, con ustedes. Exactamente, esa es mi recomendación. ¿Y cómo sería un ayuno intermitente correcto? Usted hacía mención a que había que hacerlo, digamos, bien. Bueno, como le digo, muchas veces ahí hay que llevar un proceso porque existe quizá uno de los más conocidos, que es concentrar la ingesta en 6 u 8 horas y las restantes, es decir, las otras 16 o 18 en ayuno, pero insisto, en esas horas en las que uno concentra esas comidas tiene que haber también una serie de recomendaciones y unos ajustes por parte del especialista correspondiente que orienten a una persona en concreto. Lo que me vale a mí puede que no le valga a mi vecino. Y por tanto no es solo el tiempo de ingesta, sino también la calidad de los alimentos que uno hace. Entonces, este es un proceso que a veces hay que hacerlo progresivo, porque una cosa muy importante a tener en cuenta es que en cualquier intervención nutricional que hagamos, el éxito se mide a largo plazo. No sirve de nada el tener beneficios en 3 o 6 meses que perdamos al cabo de un año, y el mantener un ayuno intermitente a largo plazo no es nada fácil. Y por tanto, ahí hay que ser muy cuidadoso en la interpretación de los resultados, que a veces nos dan resultados de estudios muy cortos. Eso no nos vale. Doctor, quería aprovechar también su presencia aquí. En Asturias decimos muy fartones, es decir, nos gusta mucho comer. ¿Qué opinión tiene usted de nuestro plato estrella, de la fabada? Pues mire, yo creo que en eso va a pinchar en hueso, porque mi mujer es asturiana y nosotros vamos todos los años a Asturias a pasar una temporada. A mí me encanta y para mí es uno de los platos también estrella. Entonces, estamos hablando de un alimento saludable que en todo caso, quizá el compango, como le llaman, podría ser más o menos discutible en cuanto a su consumo, desde luego de una forma habitual. Pero en un consumo racional dentro de una alimentación equilibrada, desde luego, yo se lo recomiendo a cualquiera que vaya a Asturias. Pues Javier Escalada, presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, muchas gracias por su tiempo, por atendernos, y aquí le esperamos para esa fabada. Muchísimas gracias y no dude que iré.